¿Cómo les va, hermanos? Muy buenos días. Espero se encuentren bien. Una alegría saludarlos nuevamente en día domingo. Acompáñenme en una oración, por favor, y enseguida vamos a ir a nuestro sermón de esta mañana. Señor, buenos días. Queremos saludarte. Te damos gracias, Padre, por poder estar juntos, Señor, por poder estar compartiendo también con todos nuestros hermanos, Señor, que nos visitan acá en la iglesia. Gracias, mi Dios, por cada uno de ellos, Señor. Gracias por su vida y gracias por cada uno de los que hoy día también nos están escuchando y mirando a través de Internet. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que bendigas también la vida de cada una de las personas que hoy van a escuchar. Permite también, Señor, que principalmente tu mensaje nos toque y nos ayude a ser más como tu Hijo Jesucristo, Señor. Úsame para tu mensaje, que yo sea el medio y que tu palabra sea realmente la que toque nuestros corazones y nos ayude a cambiar, Padre. Gracias, Dios mío, te alabamos, te amamos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos, entonces. Hoy vamos a empezar un estudio del Sermón del Monte. Y la verdad es que quiero ser muy honesto con usted, porque llevo un par de semanas pensando si entramos o no entramos aquí al Sermón del Monte. Porque cuando uno empieza a entrar a uno de estos pasajes, pues se encuentra con que hay una gran cantidad de enseñanza, una gran cantidad de cosas para aprender y para aplicar. Y me estaba pasando un poquitito así como cuando uno pasa cerca de la casa de un familiar o de un amigo querido y pues como que se detiene en la puerta de la casa y dice, ¿entraré a saludar o no? ¿Estará o no estará? O paso de largo y continúo con mi vida. Y la verdad es que me ha pasado así esta semana porque he estado como que entro y no entro, entro y no entro. Y no he podido quitar de mi mente el Sermón del Monte. Y la verdad es que durante estas últimas semanas hemos pasado bastante tiempo en el Evangelio de Mateo, ¿no? Empezamos hace unas cuantas semanas atrás hablando acerca de las tentaciones de Jesucristo y cómo eso también nos afectaba a nosotros. Hablamos acerca del ministerio del Señor, del llamamiento de los primeros discípulos, cuando de hecho nos compartió también sobre este pasaje. Hablamos hace un par de semanas atrás recién acerca del ministerio de predicación y enseñanza y al mismo tiempo del resultado de las sanidades que Jesús hacía en medio de toda la gente y como tanta gente también lo seguía. Y hoy día pues necesitamos definitivamente continuar hablando acerca de lo que está ocurriendo en la vida de Jesús, de lo que Mateo está transmitiendo hacia todos nosotros por medio de su evangelio. Y el Sermón del Monte, mis queridos hermanos, es un sermón que definitivamente puede tocar y ayudar a nuestras vidas a cambiar y a vivir de una manera muy diferente. Así que quiero que me acompañe, por favor. Hoy día vamos a hacer una pequeña introducción a este sermón y la semana que viene vamos a continuar estudiando muchísimo más acerca de todo lo que enseña. Leamos rápidamente los primeros versículos. Leamos rápidamente Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Mateo 5, versículo 1 y 2. Vamos a leerlos rápidamente y más adelante vamos a profundizar un poquitito en ellos, porque hoy día vamos a hablar acerca de una introducción al Sermón del Monte. Pero lea conmigo, por favor, Mateo 5, verso 1 al 2. Cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles, diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y de ahí en adelante, Jesús empieza a hablar acerca de la dicha que significa ser cristiano, de la dicha que significa ser un discípulo de Jesús. Fíjese usted que durante muchos años, yo he estudiado el Sermón del Monte durante muchos años. Desde que soy cristiano prácticamente estoy leyendo una y otra vez este pasaje, estos 3 capítulos, porque son 3 capítulos que contienen principalmente, en mi opinión personal, contienen principalmente todas las buenas noticias del Evangelio, todas, todo el estilo de vida que un cristiano debe llevar, todas las bendiciones que un cristiano puede llegar a tener. Y realmente el Sermón del Monte encierra el manifiesto de la vida de Jesús. Así como hay personas que escriben el manifiesto de sus principios, sus propósitos, qué es lo que ellos vienen a hacer a la tierra, qué es lo que van a construir, edificar, pues Jesús, de cierta manera, en estos 3 capítulos nos muestra el manifiesto de su vida, el estilo de vida que un cristiano debe llevar.
el estilo de vida que un cristiano debe abrazar, que debe compartir con los demás también, el estilo de vida que un cristiano, una cristiana debe mostrar en su casa, en el trabajo, en la calle, en el micro, en el taxi, en el colectivo, en el lugar en que esté, en las vacaciones, en tiempos de la escuela, en la universidad, en el parque. Esto que aparece en el Sermón del Monte es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros como cristianos vivamos. Y nos hace muy diferentes al resto de las personas. Dice la Escritura al iniciar que Jesús vio a las multitudes, y si usted considera, la vez pasada terminamos diciendo, en el versículo 25 del capítulo 4, que a Jesús le seguían grandes multitudes, de todo el mundo le seguían, de todas partes, dice la Escritura que le seguían de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de toda la región al otro lado del Jordán, es decir, había mucha gente siguiendo a Jesús. Y obviamente le seguían porque Jesús estaba sanando, pero además estaba predicando palabras de vida eterna, como nos decía Bencho el domingo pasado. Estaba predicando un mensaje que traía esperanza, un mensaje que traía liberación, un mensaje que traía sanidad al alma de las personas que estaban tan agotadas de un sistema religioso que lo único que hacía era cargar y cargar cada vez más a estas pobres personas que estaban tratando de estar bien con Dios mediante las leyes que se habían instaurado hace muchísimos años atrás y que ni siquiera los mismos maestros religiosos interpretaban de la manera correcta, así que ponían una carga pesada en toda la gente. Así que dice que Jesús vio las multitudes y curiosamente, más adelante también en las Escrituras vemos que Jesús ve a las multitudes y siente compasión de ellas. Recordará usted cuando Jesús está caminando y ve una cantidad enorme de personas y le dice a los discípulos, siento compasión de ellos porque son como ovejas sin pastor. A Jesús le atraían las multitudes. No las buscaba, obviamente, pero le atraían las multitudes y le atraían no por fama, porque la vez pasada también veíamos que Jesús no buscaba la fama, de hecho, se apartaba de la fama. A Jesús le atraían las multitudes porque era el momento en que él podía comunicar el mensaje de Dios a una gran cantidad de personas y al mismo tiempo muchas personas podían ser sanadas gracias a ese mensaje. Entonces Jesús sube a la ladera de una montaña y desde la ladera de una montaña, como el mensaje se merece, porque fíjese usted que en el mensaje, en estos capítulos vamos a analizar muchas cosas que Jesús enseña acerca de la vida cristiana, pero especialmente del mensaje. El mensaje de Dios, la palabra de Dios, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que hoy nos visitan a través de las redes sociales, la palabra de Dios es poderosa y no debe ser escondida. Jesús dice por aquí, en uno de los versículos también del mismo capítulo 5, si usted lee conmigo rápidamente, porque estamos haciendo una pequeña introducción, vamos a repasar algunos pasajes aquí, pero si usted va conmigo, por ejemplo, al versículo 14, Jesús le dice a sus discípulos, porque si usted pone atención en la introducción, dice que Jesús se sentó, obviamente, frente a una multitud de personas, pero empezó a enseñar este mensaje a los cristianos, a sus discípulos, a esos que había llamado hace poco a servirle. Y él les dice a ellos, a los discípulos les dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Y precisamente Jesús está en lo alto de una colina hablando del mensaje de Dios a los discípulos y a todas las personas que le están escuchando. El versículo 15 del mismo capítulo nos dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, dice el Señor, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mis queridos hermanos, Jesús está en la ladera de una montaña. Imagínense lo que está ocurriendo acá. Jesús había estado predicando, había estado sanando, había estado enseñando en las sinagogas de todo el pueblo. Y podría haber seguido en ese mismo afán. Él podría haber seguido corriendo y avanzando el ministerio, avanzando el reino, predicando, sanando, enseñando, liberando a la gente de los demonios y todas esas cosas que nosotros podemos imaginar del ministerio de Jesús. Pero Jesús hizo un alto en el camino. Jesús hizo un alto en el camino para enseñar a sus discípulos cómo debían vivir la vida cristiana.
Y en este punto es muy importante que nosotros también como cristianos, como discípulos del Señor, tomemos un alto en el camino. A veces nuestra vida es tan agitada. A veces tomamos tanto tiempo para hacer muchísimas cosas fuera de la vida cristiana. Nuestro trabajo, por ejemplo, el trabajo secular nos toma tanto tiempo. A algunos les toma 10 horas al día, a otros 12 horas al día. Algunos se pasan el día entero trabajando. Algunos ahora mismo tal vez están en su taxi conduciendo para poder generar el dinero que necesitan para vivir el resto de la semana. Algunos tal vez están en un turno de guardia en algún lugar, otros tal vez están en el hospital, en la clínica, otros están tendidos en una cama del hospital. Yo no sé dónde estás tú el día de hoy, pero lo que sí sé es que con la gran agenda agitada que tenía Jesús, él tomó un tiempo para detenerse a enseñar a sus discípulos. Tomó un tiempo para subir a una ladera de la montaña y desde ese lugar empezar a transmitir uno de los mensajes más poderosos que, en mi opinión, hay en este evangelio. Y tiene que ver con la vida del cristiano. Fíjese que durante mucho tiempo leí las bienaventuranzas pensando que cada aventuranza reflejaba, por ejemplo, a una persona diferente. Yo creía que el versículo 3, por ejemplo, de Mateo capítulo 5, se refería principalmente a las personas que son pobres. Y yo pensaba, bueno, qué bueno es Dios, porque a los que son pobres, pues Dios les va a dar dicha, les va a dar alegría. Y después pensaba, pero qué bueno es Dios, porque a los que lloran, Dios también les va a dar alegría, les va a consolar. Y después yo decía, pero qué bueno es Dios, porque a los que son humildes van a recibir la tierra como herencia. Y en mi mente estaba todo esto separado. Entonces yo pensaba, hay un grupo de personas pobres que van a recibir el reino de los cielos. Y a esas personas les pertenece el reino de los cielos. Pero enseguida yo pensaba, pero ¿cómo es posible que Dios le dé el reino de los cielos solo a un grupo de personas cristianas y al otro no? Y después pensé, ¿cómo es posible? Si los que son pobres ya heredaron el reino de los cielos, entonces los que lloran son otro grupo que va a ser consolado. Unos van a recibir el reino, otros van a recibir el consuelo, otros van a recibir la tierra como herencia. Y en mi mente iba separando cada uno de estos pasajes como si fueran grupos de personas en diferentes situaciones de la vida. Pero fíjese usted que no es así. Las bienaventuranzas que se nos refieren aquí entre los versículos 3 al versículo 10, se refieren, al versículo 11, se refieren principalmente a cada cristiano. Las bienaventuranzas reflejan el carácter de un cristiano. Las bienaventuranzas reflejan lo que somos nosotros los cristianos. Dichosos los pobres en espíritu. No es alguien pobre que no tiene dinero, no tiene que comer. La pobreza espiritual es la pobreza del hombre o la mujer que ha reconocido que sin Cristo está en bancarrota delante de Dios. Que sin el Señor somos las personas más pobres en la historia, en el mundo, en el lugar donde estemos. Somos los más pobres entre los pobres por el hecho de no tener al Señor en nuestra vida. Entonces, cuando el Señor empieza a hablar acerca de las bendiciones, de las dichas o de las bienaventuranzas, principalmente se refiere a Johnny, que está mirando ahora la pantalla. Se refiere a él y dice, dichoso eres tú porque eres un cristiano y el reino de los cielos te pertenece porque eres pobre en espíritu, pero al mismo tiempo eres dichoso porque eres consolado, porque te has arrepentido de tus pecados, porque eres humilde, has reconocido que necesitas a Dios, porque tienes hambre y sed de justicia, porque serás saciado, porque eres compasivo. Jesús está hablando acerca de usted y está hablando acerca de mí. No está hablando acerca de que el versículo 3 se refiere a un grupo de personas y el 4 a otro grupo y el 5 a otro grupo. No, él se refiere a usted, se refiere a nuestro carácter. Él le está diciendo a sus discípulos, porque recuerde que está en la montaña enseñándole a sus discípulos en medio de una gran multitud que está escuchando. Y así como hoy día también, vemos a Eleuterio por ahí caminar, vemos a los demás hermanos escuchar el mensaje, vemos a todos los que están prestando atención a lo que Dios dice en las Escrituras y se refiere principalmente a quienes somos delante de Él. Si usted se fija, cada pasaje en el Sermón del Monte está referido a nosotros. Jesús está corrigiendo
un pensamiento teológico, una enseñanza religiosa que se había instaurado en la mente de todas las personas que querían amar a Dios y que querían hacerlo por medio de la ley. Jesús les dijo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de esta tierra. Y los demás que estaban mirando probablemente lo que enseñaba Jesús, pues estaban asombrados. De hecho, al terminar el Sermón del Monte, se nos dice que la gente que escuchaba a Jesús estaba asombrada de la enseñanza que él transmitía, porque lo hacía con autoridad, no como los maestros de la ley. Y eso es algo que Jesús tiene, mis queridos hermanos. Es algo que nosotros tenemos, autoridad para enseñar la Biblia. Usted y yo como cristianos tenemos la autoridad del Espíritu Santo, del Señor, para transmitir el mensaje a otros, pero no solamente de la boca hacia afuera. Jesús asevera, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 17, le dice a sus discípulos, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, sino a darles cumplimiento. Jesús no vino a dejar de lado la ley, como algunos pueden pensar. No, Jesús vino aquí y toda la ley de Moisés y todo lo que se enseñó en el Antiguo Testamento no tiene validez. No, todo lo contrario. Todo lo que se enseñó en el Antiguo Testamento tiene validez en Cristo. Él lo cumplió todo. Él vino a cumplir todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, todas las enseñanzas que el Señor transmitió a las personas en el Antiguo Testamento, todas las profecías que se dijeron de Jesús, pues se cumplieron en Cristo. Él las cumplió. Para que nosotros no tuviéramos que vivir afanados por cumplir normas y reglas, que no podemos cumplir. Es imposible para un ser humano llegar a cumplir al 100% la ley. Es imposible. Hoy en día hay denominaciones religiosas que predican que el cristiano debe cumplir la ley, que debe vivir de acuerdo al Antiguo Testamento, que debe hacer todo lo que enseña la ley, pero es imposible hacerlo. Intente usted vivir cada día de acuerdo a todas las leyes que enseña el Antiguo Testamento. Intente usted vivir cada día de acuerdo a todo lo que enseña la Biblia y se va a dar cuenta que es imposible. Es imposible para una persona vivir todo lo que enseña la Biblia. De hecho, es imposible para usted y para mí vivir el Sermón del Monte. Y ponga mucha atención a esto. Es imposible vivir el Sermón del Monte si no somos cristianos. Usted no puede vivir el Sermón del Monte en su vida si no es cristiano, si no se ha convertido al Señor. Porque en primer lugar, el Sermón del Monte define y habla acerca de cómo es un cristiano, de cómo debe vivir el cristiano, de cómo es la vida en el reino de Dios. Y una persona sin Cristo, una persona sin el Espíritu Santo, alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, que no se ha bautizado, que no ha recibido el don del Espíritu Santo, pues no puede vivir de esta manera. No puede recibir la dicha del arrepentimiento porque no lo ha experimentado. No puede sentir el sabor del perdón de Dios porque no lo ha vivido. No puede degustar un solo día en el reino porque vive en el infierno cada día de su vida. Entonces el Sermón del Monte, mis queridos hermanos, no viene a abrogar la ley, no viene a anular la ley. Más bien viene a mostrar que en Jesucristo ya se ha vivido esa ley y que cada uno de nosotros, por el hecho de ser cristianos, ya hemos recibido esa vida en Cristo. Así que esta mañana, mis queridos hermanos, estamos iniciando un sermón tremendo. Este sermón no sé cuánto tiempo nos va a tomar realmente terminar, pero obviamente vamos a aprender cada semana, si Dios permite, algo nuevo acerca de lo que es vivir como Cristo enseña y como Cristo nos pide a nosotros vivir. Esta mañana, hermanos, vamos a leer estos pasajes y vamos a pensar en que se hace difícil para muchos de nosotros quizás creer que podemos vivir así, pero no verlo, porque por el hecho de ser cristianos ya estamos viviendo aquí. Imagínate que tú estás en el monte, imagínate que eres tú,
que Emilia está sentada a los pies de Jesús, ahí en el monte, está escuchando al Señor transmitir este mensaje, porque este mensaje es para cristianos, este mensaje es para usted, Emilia, este mensaje es para todos los discípulos en el Plan 3000, es para todos los discípulos ahí en Guapilo, es para nuestra querida hermana Cesaria, es para todos los que están escuchando el mensaje, es para nuestra hermana Emi, es para la familia Campos y todos los discípulos que hay en el mundo esparcidos. Jesús está en la ladera de la montaña enseñándote a ti acerca de cómo vivir la vida cristiana. Así que piensa que el Señor te está hablando. Ni siquiera me veas a mí. Soy demasiado feo como para que te admires de mí. Así que piensa que el Señor te está hablando, que Él te está mirando los ojos, que Él está tocando tu hombro, que Él está tocando tu corazón, que Él está hablando al oído y que Él está llevando el mensaje de su maravillosa boca a ti. El Sermón del Monte, mis queridos hermanos, menciona a un escritor que me gusta mucho. El Sermón del Monte es probablemente la parte más conocida de la enseñanza de Jesús, y yo no dudo. Hace un tiempo atrás, probablemente un año atrás, hice una búsqueda en Google para preguntarle a Google. Le dije, señor Google, ¿cuánta gente conoce el Sermón del Monte? Y el señor Google me respondió con una lista enorme de consultas. Hay tanta cantidad de información acerca del Sermón del Monte. Tantas citas que se utilizan acerca del Sermón del Monte. Vemos, por ejemplo, cada día. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de examinar los chats de Facebook, los chats de WhatsApp de cada uno de los miembros de nuestra iglesia y de las iglesias en el mundo, probablemente agruparíamos montones de mensajes con imágenes referidas al Sermón del Monte. Muchísima información. Pero John Stott dice, el Sermón del Monte es probablemente la parte más conocida de la enseñanza de Jesús, aunque podríamos suponer que es la parte que menos se comprende y seguramente la que menos se obedece. Y es real, porque la verdad es que el Sermón del Monte, a pesar que son 3 capítulos y que los leemos constantemente cuando pasamos por Mateo, incluso en el Evangelio de Lucas nos damos cuenta que es tocado también el Sermón del Monte. Pasamos por ahí, pero no todos obedecen lo que dice. Los discípulos debemos obedecer lo que enseña el Sermón del Monte. Si los discípulos obedecemos lo que enseña el Sermón del Monte, definitivamente seremos esas luces, seremos esa sal que el mundo necesita, porque muchos de nosotros predicamos y les decimos a los que están estudiando la Biblia, por ejemplo, pero si Dios te llamó a ser sal, o le decimos a otro hermano, Dios te llamó a ser luz en tu matrimonio, Dios te llamó a ser luz en la crianza de tus hijos, Dios te llamó a ser luz entre tus compañeros de trabajo. Pero aparte de predicar, ¿cuánto vivimos realmente este mensaje? Porque muchos de nosotros probablemente somos muy buenos para hablar de la boca hacia afuera. Pero el mensaje no habla de la boca hacia afuera. Este mensaje va de la boca hacia adentro. Entra en lo profundo de nuestro corazón y lidia con todo lo que hay aquí dentro. Porque la palabra de Dios es así. La palabra de Dios dice es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del ser humano. Expone las cosas que hay ahí. Somete a juicio las intenciones, los sentimientos, las cosas que están en nuestra mente. La palabra entra y expone lo que somos nosotros. Así que el mensaje del Sermón del Monte entra a nuestra vida, penetra hasta lo más profundo de quiénes somos y expone quiénes somos realmente como cristianos. Debemos vivir un cristianismo verdadero, hermanos. Debemos dejar de ser hipócritas religiosos, debemos dejar de predicar un mensaje que ni siquiera vivimos, debemos dejar de ser orgullosos y empezar a manifestar lo que significa ser humildes en el Señor. Spurgeon, uno de los grandes predicadores de la historia y un personaje realmente en la predicación, nos dice que no deberíamos pensar que el Sermón del Monte nos habla de la salvación. Porque algunos piensan que para ser salvos hay que hacer esto que aparece acá. No, Spurgeon dice, no hay que pensar que el Sermón del Monte nos habla de la salvación, porque no es así. El Sermón del Monte se refiere a los que ya han sido salvados. Cuando leemos el Sermón del Monte se refiere al carácter que debo tener, a la actitud que debo tener delante de los demás, a la ética que debo mostrar frente al mundo, a la fidelidad en mi relación matrimonial,
El Sermón del Monte nos dice que debemos ser perfectos, así como Dios es perfecto. Nos llama a crecer en nuestra vida cristiana. Anoche, en nuestro tiempo de universitarios, estaba compartiendo con un joven que me preguntaba algunas cosas acerca del por qué el mundo básicamente está como está. ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanto abuso? ¿Por qué la gente que está en el poder de pronto en diferentes lugares del mundo utiliza su poder para hacer tantas malas cosas? Y bueno, yo le decía, la falta de conocimiento de Dios nos lleva a hacer todo eso, pero al mismo tiempo le dije, fíjate que una cosa es fijarse en todo lo que la gente hace y otra cosa es empezar a hacer lo que Dios nos manda en las Escrituras, porque ahí está la diferencia. Nosotros podemos hacer marchas el día de hoy. Usted sabe que en el mundo entero siempre hay marchas, siempre hay protestas. Hoy en día toda la gente protesta por lo que sea. Que si la gasolina está muy cara, salen a protestar a la calle. Que si el gas está muy caro, salen a protestar a la calle. Que si el gas está muy barato, pues salen a protestar a la calle porque quieren pagar más. Hay algo porque la gente siempre busca protestar. Que la vacuna no llega, que la vacuna llega, que esta es buena, que esta no, que esta trae un chip, que esta nos va a investigar. Hay tanto argumento, hermano. Hay tanto argumento. Y yo le decía a este joven, lo que Dios quiere de ti es que tú vivas como la Biblia enseña. Que no seas como los demás. Y el Sermón del Monte, mis estimados amigos, simplemente significa esto. Significa que debemos ser diferentes. Debemos ser diferentes. Tú y yo, que somos cristianos, no podemos ser igual a los demás. Tú que eres adolescente, no puedes ser un adolescente como todos los demás. Ya dejaste de ser así. Ya no eres parte del mundo. Eres un adolescente, una niña adolescente, un joven adolescente que dejó de ser parte del mundo, ahora es parte del reino de Dios y debes mostrar eso al resto de la multitud. Recuerda, Jesús está predicando y enseñando ahí, en la ladera de la montaña, en medio de una multitud de gente pecadora, en medio de un montón de personas que lo miraban con la expectativa de recibir algo. Y Dios no les dio de comer físicamente en ese momento, pero espiritualmente sí. Jesús les entregó el mejor mensaje que podían recibir. Por una parte vemos a los discípulos también, tal vez un poco incómodos porque era un grupo pequeñito, usted sabe. Jesús tenía 12 discípulos, después se murió uno porque lo traicionó, pero tenía un grupo pequeño. Y ese grupo pequeño estaba en medio de toda la multitud de gente que le seguía. Hablamos de mucha gente. Miles de personas seguían a Jesús. Cuando Él les dio de comer pan y peces, habían 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que imagínense una gran cantidad de gente. Y ahora se nos dice en la introducción a Mateo capítulo 5, al terminar el capítulo 4, se nos dice que le seguían personas de todas partes. La palabra Decápolis, por ejemplo, se refiere a 10 ciudades. Habían personas que le seguían de 10 ciudades, 11, 12, 13. Miles de personas seguían a Jesús y había un grupo de discípulos en medio de esta multitud de personas sin esperanza, sin fe, sin visión, que estaban escuchando al mejor predicador que haya existido en el mundo entero, a Jesús, al príncipe de los predicadores, decirles, ustedes son diferentes. Hermano, y mi querida hermana, antes de continuar, solo piensa en esto. Tú, como cristiano, como cristiana, sin importar la edad que tengas, sin importar la educación que tengas, el trabajo que tengas, el lugar donde vivas, tú eres diferente. Eres diferente. No eres como el resto de las personas. Si hay personas a tu alrededor hoy día que no son cristianas, míralas. Tú eres diferente, no eres mejor que ellos, eres diferente. Y estás ahí no para hacer sentir mal a la gente, estás ahí para mostrar la luz del Señor. Estás ahí para mostrar a todos los que hoy no son cristianos cómo se vive el cristianismo verdadero. Estás ahí, mi querido hermano, delante de toda esta multitud de personas, escuchando al Señor hablarte a ti y llamándote también a obedecer el mensaje de salvación. No pienses que este mensaje es para que te salves. No, este mensaje es porque ya te salvaste.
Y el punto aquí es que hemos sido llamados a ser diferentes. La clave de este sermón del monte es el llamado a ser distintos a todos los demás. Fíjese, por favor, en el capítulo 6. Si usted va conmigo al capítulo 6 de Mateo, entre el versículo 5 y el versículo 14 nos encontramos con esta tremenda oración que el Señor enseña a sus discípulos. Nuevamente está hablando a sus discípulos, porque estos 3 capítulos habla directamente a los discípulos del Señor y les empieza a enseñar a orar. Fíjese conmigo, lea conmigo del versículo 5, le dice así a los discípulos: cuando oren, no sean como los hipócritas. Y utiliza esta palabra tan fuerte, queridos hermanos, esta palabra fuerte. Yo no sé si a usted le gusta que le digan hipócrita, eres un hipócrita religioso. A mí no me gusta. Y algunas veces lo he sentido profundamente. Yo he sentido a Dios diciéndome eso. Cristian Escobar, eres un hipócrita religioso. Estás predicando algo que no vives. Por Dios, Señor, es el momento más terrible en mi vida cuando Dios me dice hipócrita. Yo lo he sentido hablar a mi corazón. Y él dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. ¿Sabe usted que el hipócrita vive de apariencia? El hipócrita vive de apariencia. El hipócrita se muestra ante las demás personas como alguien recto, como alguien fino, como alguien que tiene una actitud distinta, pero en el fondo de su corazón está lleno de basura y de huesos podridos, como la Biblia también enseña. El hipócrita es así. Le gusta que lo vean sonriendo, que lo vean con buena facha, que lo vean con las mejores marcas. Y no lo digo por prejuicio, no vaya a pensar, por favor, que yo soy un prejuicioso, para nada. Es que el hipócrita se presenta así. Nos saluda y nos sonríe como si todo estuviera bien en su vida, cuando en realidad está todo mal. Tal vez usted hoy día me escucha y usted es un hipócrita o una persona hipócrita. Tal vez usted está en medio de un grupo de discípulos mostrándose como si todo estuviera bien en su vida. Y lo he visto muchas veces. Yo fui así también antes de ser un cristiano. La gente me preguntaba cómo está y yo le decía: oh, está todo bien. Está todo bien. Cuando en realidad no lo estaba. Mi vida estaba llena de pecado. Y usted que me escucha hoy no se ha convertido al cristianismo. Piense cómo está su vida delante de Dios. Deje de ser hipócrita. Deje de mostrar una imagen que parece estar bien delante de los demás, cuando en realidad usted debe saber que Dios conoce profundamente su corazón. Él sabe lo que hay detrás de sus ojos y detrás de su sonrisa. Escúcheme bien. Dios sabe lo que hay detrás de sus ojos, detrás de su sonrisa. Dios sabe lo que hay en su corazón. Así que no busque ganarse la aprobación de Dios y de la gente con su apariencia, porque a Dios no le impresiona nuestra apariencia, pero sí le conmueve nuestro corazón lleno de fe. Continúa el Señor diciendo en el versículo 6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y escuchen lo que dice el versículo 8 al comenzar. No sean como ellos. No sean como ellos. Hermanos, esta es la clave del Sermón del Monte. No ser como los demás. No ser como un hipócrita religioso que muestra una imagen de Dios que es falsa. No ser como los gentiles que no creen ni temen a Dios y viven una vida pagana y completamente llena de pecados en todo lo que hacen. No sean como ellos. No sean como ellos, porque ustedes son luces que iluminan en el firmamento. Ustedes son la sal, el condimento que el mundo necesita. El mundo está como está precisamente porque los cristianos no hemos puesto el Sermón del Monte en práctica en nuestra vida. La iglesia en el mundo entero está como está porque muchos cristianos no han considerado profundizar en estos pasajes y empezar a vivir como la Biblia enseña, empezar a vivir el Sermón del Monte cada día en nuestra vida. Hoy en día hay cristianos que se enojan con los hermanos cristianos y no les hablan por meses. Eso no es ser un cristiano, eso es ser un hipócrita religioso que predica a otros que debe perdonar, pero él mismo no perdona.
Jesús dijo en este mismo mensaje, en el capítulo 5, versículo 43, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y algunos de nosotros pues nos quedamos con este versículo. Algunos de nosotros nos hemos quedado aquí, hermanos. Nos hemos quedado en la antigüedad, en la ley del talión, en el ojo por ojo, diente por diente. Si él me pega, yo le pego. Si él me miente, yo le miento. Mientras no se arrepienta, yo no me arrepiento. Mientras no me pida perdón, pues yo tampoco le pido perdón. Eso, hermanos, es ser hipócritas religiosos. Es vivir en el paganismo, es ser gentiles sin Dios. Y Cristo nos dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no podemos hacer esto. No podemos ser cristianos sin Cristo. No podemos. Es imposible amar a nuestros enemigos, orar por quienes nos persiguen. Si alguien nos golpea, dar la segunda mejilla. ¿Está loco usted? ¿Cómo se le ocurre que voy a poner la segunda mejilla si alguien me pega? Pues Jesús nos llama a ser humildes. Jesús nos llama a ser diferentes. Este sermón, hermanos, es rico en bendiciones. Es rico en bendiciones para quienes somos cristianos. Por ejemplo, en el capítulo 5, volviendo al principio de lo que empezamos a hablar, si usted se da cuenta y cuenta, por ejemplo, si usted cuenta la palabra dichoso, bienaventurado que aparece en este pasaje, se dará cuenta que por lo menos 9 veces la palabra dichoso, felices, afortunados, aparece en su Biblia. Y es porque Dios realmente está en el negocio de la felicidad. Dios no está aquí para hacernos personas infelices. Al contrario, recuerde que Jesús dijo en el Evangelio de Juan que vino a traer vida y vida en abundancia. Él vino a traer alegría. En Lucas capítulo 4 se nos dice que la misión del Mesías era traer liberación, libertad a los pobres, al oprimido, vista al ciego. Eso, hermanos, es felicidad. Pero no la felicidad que el mundo busca. Si usted se da cuenta, por ejemplo, el versículo 3 del capítulo 5, dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora, ¿qué dice el mundo? El mundo piensa que mientras más cosas tenga, más felices son. Hoy en día muchos de nosotros hemos cometido el error, el terrible error, probablemente un pecado, de acostumbrar incluso a nuestros hijos a recibir un montón de regalos cuando ellos quieren, cuando ellos piden, aun cuando no lo necesiten. Y les estamos acostumbrando a ser materialistas. Gente que simplemente busca en los escaparates de las tiendas y dice, eso es lo que quiero, aunque no lo necesiten. Eso quiero esto otro. Y estamos enseñando a nuestros hijos y a las nuevas generaciones a ser individuos materialistas que se llenan de cosas que se terminan con el tiempo, de cosas que se friegan, de cosas que están guardadas, que se oxidan, que se las roban, que se pudren por ahí. Pero Jesús dice, ¿sabe? La alegría no está en todo lo que tienes. Mientras menos tienes, más feliz eres. Y eso sí que es contradictorio, hermano, porque uno piensa, pero ¿cómo si yo necesito una casa, necesito una mejor cama, me duele la espalda? Incluso nosotros, mi esposa y yo estamos con unas contracturas en el cuello porque nuestra cama es un poco dura y pensamos, necesitamos un colchón nuevo, necesitamos una cama nueva, una casa más grande porque los niños ya no entran bien aquí. Y después nos ponemos a ver toda la miseria que hay en el mundo, toda la pobreza que hay en otros lugares. Hablaba con un hermano hace un par de semanas atrás, a modo de referencia de este punto. Y le decía, hermano, hay una familia en Reyes que está viviendo bajo un techo, pero cubierto por algunas lonas de plástico. Y yo reclamo porque mi refrigerador está quedando pequeño. Me reía porque ¿cómo es posible que yo esté reclamando porque mi refrigerador no tiene espacio cuando hay una familia que no tiene una casa donde alojarse? Y Jesús dice, ¿sabes? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. La riqueza
en Cristo no se encuentra en lo material, se encuentra en la pobreza espiritual, en reconocer que somos pobres, que necesitamos Dios en nuestra vida. Por otro lado, algunos piensan, mientras más cosas haga, mientras mejor lo pase, más feliz soy. Recuerdo el ejemplo de una muchacha que se involucra en relación tras relación. Un hombre, otro hombre, un hombre, otro hombre, para poder encontrar felicidad en su vida. Y lo único que encuentra es desdicha. Porque la verdad es que la felicidad llega cuando lloramos de amargura, de dolor por los pecados que Dios nos ha hecho ver en nuestras propias vidas. Alguien piensa, soy feliz si no lloro. No, no es así. Eres más feliz si lloras, porque tu corazón se desocupa de las cargas emocionales que tienes. Y dice Dios, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Otro piensa, mientras más poder tenga, mientras más autoridad tenga, mientras más gente a cargo yo tenga y pueda someter, más feliz soy. Y Jesús dice, no, 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 es todo lo contrario. Mientras menos orgulloso seas, más feliz vas a ser. Y la gente dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible ser cristiano? Si tengo que dejar todo lo que tengo, todas las cosas que pienso, todo lo que creo. Pues la felicidad verdadera, hermanos, no se encuentra en las cosas de este mundo. La felicidad verdadera se encuentra y se desarrolla en un corazón que se ha quebrantado y arrepentido delante de Dios. La felicidad verdadera se encuentra en las lágrimas del dolor y de la vergüenza que nos causa reconocer que hemos pecado y por ende necesitamos de manera desesperada al Señor. La gente constantemente busca la felicidad donde no está. Busca la felicidad momentánea y se contentan con recibir un poquito de alegría. Sin embargo, Dios nos ofrece toda la felicidad eterna, la felicidad para el alma. Pero debemos ser diferentes. Así que, hermanos, el Sermón del Monte está dirigido a los discípulos. Este mensaje es para la iglesia. No es un mensaje de salvación, como lo dice Spurgeon, sino que es un mensaje para los que ya se han salvado. Es para ti, mi estimada Petty, es para ti, mi estimada Gaby, es para ti, mi estimada Cesaria, para ti, Irineo, para usted, mi estimada Emi. Es para todos los que hoy escuchan el mensaje. La Monse quizá dirá, no, yo soy muy joven para esto, a lo mejor está hablando de otros, pero no, sí es para ti también, Monse. Y es para Huguito, y es para cada cristiano en el reino de Dios. Así que, hermanos, no debemos pensar que este mensaje es para ponerlo en práctica mañana. Este mensaje es para practicarlo ahora. Somos la luz, somos la sal. ¿Se imagina usted el efecto que tendría vivir este sermón cada día entre nosotros? Solo entre nosotros. ¿Cómo sería este sermón aplicado a nuestra vida el día de hoy? ¿Cómo sería este sermón aplicado en tu matrimonio? Si tú pensaras en que mientras más pobre espiritualmente eres, mientras más necesitado de Dios estás, mejor matrimonio podrías tener. Mientras menos orgulloso o orgullosa seas en tu relación de pareja, mejor matrimonio vas a tener. Mientras más escuches la voz de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos diciéndote algo que Dios te está queriendo decir al corazón, más feliz puedes ser. Lamentablemente hoy en día mucha gente no vive el sermón del monte. Y por eso es que la gente no quiere estar en la iglesia, porque empieza a buscar otros lugares donde pareciera que la felicidad es la correcta. Pero no es así. El alcohólico busca la felicidad en el alcohol y no la encuentra, porque he hablado con muchos alcohólicos que al final del día terminan tan vacíos como cuando empezaron a tomar una copa de vino. El drogadicto busca la felicidad en las drogas pensando que eso le va a ayudar a superar todos sus problemas, que le va a hacer olvidar todo lo que está pasando a su alrededor, que le va a hacer olvidar el abuso que sufrió de niño, que le va a hacer olvidar la familia triste que está teniendo en el hogar, que le va a hacer olvidar la desdicha que ha sido toda su vida. Pero al terminar el día, al despertar por la mañana, no hay felicidad en su vida, sino una búsqueda constante de algo que supla
lo que Dios puede suplir. Hermanos, nosotros necesitamos pensar no solamente en nuestra vida, sino en todos los que hoy no tienen al Señor. Está en nosotros cambiar el panorama, la visión de lo que la gente mira en la iglesia. Algunos piensan en la iglesia y piensan, la iglesia es súper aburrida. No voy a la iglesia porque me da sueño. Yo he visto algunos que se quedan dormidos. Incluso ahora por Zoom sé que algunos se quedan dormidos. A mí no me molesta eso. Porque sé que a veces falta oxígeno aquí en el cerebro y a uno le da sueño. No es que yo sea aburrido, aunque a veces sí. Pero está en nosotros, hermanos, cambiar la imagen de lo que la gente ve en la iglesia. ¿Qué es lo que ve la gente en la iglesia? Pues ve nuestras vidas, ve quiénes somos, ve el reflejo de nuestra identidad. Algunos dicen, la iglesia está llena de hipócritas, sí, pero hipócritas arrepentidos. La iglesia está llena de gente falsa. Bueno, antes de ser cristianos probablemente sí éramos falsos, pero estando en Cristo no lo somos más. La gente debe mirar a Elizabeth Antelo y pensar, Elizabeth es una luz en medio de la oscuridad. Eso debe ver la gente, hermanos. Debe ver nuestras relaciones crecer. Debe ver lo que la gente veía en Jesús. Fíjese para terminar mi introducción. En el capítulo 7, versículo 28, se nos dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Qué ven las personas en nosotros? ¿Qué ven las personas en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras relaciones de amistad? ¿Qué reflejamos a los demás? Pues cuando veían a Jesús, se asombraban de él. Se asombraban de su enseñanza, porque no era una enseñanza de labios hacia afuera, era una enseñanza con autoridad, salía del corazón, era lo que él vivía, lo que estaba enseñando. Y un cristiano, hermanos queridos, todos nosotros, usted, yo, mi esposa, las personas que somos cristianas, debemos ser igual que Jesús. Debemos mostrar a los demás esta autoridad de la palabra que habita en nosotros. Esta felicidad que Dios nos ha entregado, no por lo que tenemos, porque como el apóstol Pablo también lo dice, he aprendido a estar bien, o a estar feliz, o a estar contento, cuando tengo de sobre, cuando no tengo. Nuestra felicidad no depende de lo que tenemos aquí, depende de lo que tenemos allá en el cielo con el Señor. Cuando la gente te vea, mi estimado hermano, mi querida hermana, cuando la gente nos vea, necesita ver a alguien diferente. Espero que esto haya ayudado para tener una introducción al sermón. La próxima semana, si Dios permite, continuaremos hablando mucho más, enfocándonos en las bienaventuranzas. Así que prepárate, léelas y comparte este mensaje con los demás. Y sobre todo, hermanos, vivamos de una forma distinta, para que la gente vea y crea que Jesús está en nosotros y que la iglesia es un lugar diferente. Dios te bendiga, gracias por tu atención y que tengas una muy buena tarde.